Pues vamos a empezar acerca de hablar de lo que es, me voy a meter al bloque de pubertad. Hay varias cosas de pubertad, luego también tiroides, y a ver cómo le hacemos porque es pesadísimo. Pero bueno, al menos hoy vamos a ver lo que es pubertad normal y pubertad precoz. Entonces déjenme avanzar un poquito. Me dice si avanza o no. ¿Ya avanzó? No. No, doctor. Cintia. ¿Ahí ya cambió? Ya. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de lo que es la pubertad precoz central. Vamos en esta minuto a hablar de pubertad normal, lo que es la pubertad precoz, cómo se clasifica, el diagnóstico, el tratamiento y lo que nos espera a futuro, hablar de los trastornos de pubertad. Eh, para hablar de pubertad normal es importante recordar los mecanismos de regulación y hay que recordar que la pubertad es un periodo de transición que ocurre entre la infancia y la adultez. En este periodo habitualmente abarca entre la etapa escolar y la etapa de adolescencia. En esta etapa prácticamente se va a caracterizar por el desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios, así como la maduración de lo que son el área genital y el área gonadal, y por lo tanto la adquisición de la fertilidad. La pubertad normal tiene las características que nos va a favorecer el incremento en la estatura, van a ser los caracteres sexuales, que ya he comentado, tanto primarios como secundarios, los cambios en la composición corporal, la fertilidad, y va a haber también cambios psicológicos y psicosociales, además, pues prácticamente de lo que es la masa ósea, entre otros. Aquí vemos en estas figuras como tanto el hombre como mujer, pues bueno, podemos ver que va a incrementar lo que es la masa ósea, va a incrementar la masa muscular, siendo más notable en el hombre. Los cambios de composición corporal, de la distribución, donde vemos en el hombre que la espalda habitualmente va a ser más ancha con respecto a la cintura y lo que es a las piernas, o bien en la mujer, donde vamos a ver que va a haber un incremento en lo que es la caja torácica a expensas de la glándula mamaria y también de las caderas a expensas del glúteo. Esa es una de las características propiamente que ocurren en la pubertad. Estos cambios de composición corporal, entre otros, también podemos encontrar la aparición de vello púbico, de vello axilar, el alargamiento testicular, así como del pene. El pene incrementa en longitud y puede aparecer la primera eyaculación. Y en el caso, por ejemplo, de la mujer, pues vamos a ver que hay un incremento en lo que es la glándula mamaria, la composición corporal, puede aparecer también lo que es la menarca y finalmente pues el incremento en la grasa. Esto en conjunto pues prácticamente hablaría de lo que sea la pubertad, pero bueno, habría que ver por qué se desarrolla la pubertad. La pubertad prácticamente se va a deber a, uno, a la reinstauración de la pulsatibilidad de GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotrofina. Esta reinstauración de la pulsatibilidad se va a deber a factores genéticos o factores propiamente del huésped y factores ambientales. Durante nuestra formación fetal es muy común que nosotros produzcamos FSH y LH tras estímulo de la hormona coriónica humana, y que en un momento dado nosotros durante el desarrollo fetal esta secreción de hormonas GnRH pueda tener una participación a nivel ovárico o a nivel testicular, incrementando lo que son las células tanto de soporte como las células gonadales. Posteriormente va a haber un arresto, una detención
¿no? En esta pulsatividad durante los 2 primeros años de vida y posteriormente se va a mantener silente hasta que va a llegar la edad donde tiene que aparecer ese despertar y ese despertar va a depender de diferentes factores. Vemos aquí cómo en esta figura se observan diferentes genes que participan en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, por ejemplo, y entonces donde se ven implicados procesos biológicos y mecanismos para la sincronización de lo que sería la menstruación o la menarca. En esta figura pueden ver ustedes cómo hay genes que participan en la secreción de GnRH, entonces vamos a ver que hay, por ejemplo, la señalización de ácido retinoico, la disminución de la señalización de GABA, el incremento de histonas desmetilasas y también sobre todo el gen de la maconina número 3, que ya vamos a platicar de qué tiene que ver el gen de la maconina número 3. Por otro lado, vemos a ver algunos genes que participan en el desarrollo de la glándula pituitaria, así como en su función. Uno de los genes muy comúnmente asociados es el PUF1 o PIT1, que en el cual ese gen es particularmente notable ya que participa en la diferenciación de prácticamente toda la glándula pituitaria, favoreciendo que existan células gonadotróficas, células adenocorticotróficas, células somatolactotropas, etc. La síntesis hormonal y la bioactividad de la gónada, entonces va a depender de genes, en los cuales son genes que pueden ayudar en la esteroidogénesis, como el NR5 o A2, que es el factor esteroidogénico tipo 1, y algunos otros que se ven en esta imagen que participan en la secreción de estrógenos y progestágenos. Algunos de estos genes también participan en la síntesis de hormonas testiculares. Por otro lado, vemos algunos genes que van a participar en la homeostasis energética y en el crecimiento, como el gen FTO. El gen FTO ha sido el gen comúnmente asociado en la obesidad, principalmente en pacientes europeos. Sin embargo, vemos otros como el del receptor de la leptina, así como la propia leptina, que en un momento dado tienen que ver con la regulación homeostática que está a nivel del núcleo arcuato, en donde también vamos a ver que en ese núcleo arcuato, aunado a que está lo que es la regulación del apetito y la saciedad, también va a estar relacionado lo que es la pulsatividad de la hormona liberadora de gonadotrofina. Vamos a ver que existen otros elementos hormonales y genes que participan directamente en la retroalimentación periférica, en donde puede haber inhibinas o algunas otras sustancias que pueden en un momento interactuar. De esta manera vemos cómo el hipotálamo, el núcleo arcuato, estimula la secreción de hormona liberadora de GnRH mediante diferentes mecanismos que van a actuar sobre la adenohipófisis o glándula pituitaria anterior, favoreciendo la secreción de FSH, LH y de esta manera estimular el ovario para que haya en el ciclo ovárico una fase estrogénica, una fase progestacional, aunado a la fase de ovulación, y de esta manera estas hormonas que sintetizan el estrógeno y el progestágeno hagan los cambios periféricos y finalmente la aparición de la menstruación. El control fisiológico normal de la pubertad, entonces va a estar revelado uno por el hipotálamo, que es el gonadostato. El núcleo arcuato y la eminencia media son las dos principales regiones hipotalámicas que se van a encontrar relacionadas con la secreción de estas sustancias. Se ha visto la relación de la quispeptina, el receptor Kis1 o GPR54 también, la proteína marcolina número 3, la presencia de glutamato, que es un aminoácido excitador, y del GABA, que es un aminoácido inhibidor. En esta imagen vemos cómo en el hipotálamo se secreta una proteína que se llama proteína macronina número 3 por algunas neuronas que se encuentran en esa región, y la proteína macronina número 3 va a producir diferentes sustancias como la macolina 3 que se va a unir a su receptor. ¿Qué es lo que hace la macolina número 3? Es que va a tener un efecto inhibitorio en la secreción de GnRH. Al disminuir la secreción de GnRH, por lo tanto, vamos a ver que hay una disminución también en la quispeptina como en el receptor de quispeptina, y eso hace que nosotros en la pubertad, antes de la pubertad, nos mantengamos silentes. Al llegar la pubertad en la mujer entre la edad de 8 a 13 años, o en el caso del varón de 9 a 14 años, se ha visto que mecanismos, por ejemplo, como el sol,
como el incremento de glutamato y la disminución de GABA, hacen, por ejemplo, que la proteína macorina número 3 se deje de sintetizar y por lo tanto, al dejarse de sintetizar, hay menos macorina número 3 que se une a su receptor y por lo tanto va a haber una mayor secreción ahora de quispeptina que va a hacer que estimule su receptor de quispeptina, como se ve en las líneas rojas, verdes, perdón. Y entonces, que vemos aquí, en esta región, cómo se une la quispeptina a su receptor, y entonces ese es el principal potenciador de la secreción de LH, FSH, que va a actuar a nivel gonadal. Entonces, por ejemplo, el medio ambiente, la exposición a la luz solar, la cantidad de sol que tenemos, puede ser un factor que puede en un momento dado actuar a nivel hipatalámico hipoficiario y que puede despertar la pubertad. Existen actualmente, por ejemplo, sustancias que están en el medio ambiente que pueden también tener esta participación. Y vemos cómo en un momento dado existen ya diferentes otras sustancias que pueden también participar, que serían disruptores endocrinos, que podrían en un momento estimular esa secreción. El control fisiológico normal también de la pubertad se va a deber a la homeostasis de la cantidad de leptina, la cantidad de IGF-1 que produce la hormona de crecimiento, la insulina y la grelina. Vemos en esta imagen cómo, por ejemplo, el IGF-1 que se produce en el hígado, recordar que la hormona de crecimiento que viene de la glándula hipoficiaria llega al hígado y se transforma en somatomedina C. Esa somatomedina C o IGF-1 va a incrementar su secreción y entonces eso es un efecto directo potenciador de la secreción de GnRH. Por otro lado, vamos a encontrar que también la cantidad ¿cómo se llama? De grasa corporal, que en un momento dado está representada por la cantidad de leptina, como se ve en la imagen, puede en un momento dado potenciar también la secreción de GnRH. De ahí que exista una teoría que es la teoría del índice de masa corporal. Algunos autores dicen que cuando alcanzamos un índice de masa corporal, que pueda en un momento dado generar un índice muy cercano a de 17 a 20 miligramos kilómetro cuadrado, o bien un peso muy cercano a 30 kilos, podría en un momento dado despertarse la pubertad, ya que la cantidad de leptina sería suficiente para poder tenerse despertar. Por eso la obesidad es un factor de riesgo para presentar pubertad precoz. Por otro lado, vemos cómo también la insulina puede tener un efecto potenciador en la secreción de quispeptina y vemos cómo la grelina que se produce a nivel estomacal, que también tiene un efecto inhibitorio a nivel del núcleo de la saciedad, aquí vemos cómo también la grelina tiene un efecto inhibitorio en la secreción de quispeptina y su receptor. Entonces, para fines prácticos, vemos en la pubertad que hay genes que participan directamente que van a estar heredados de papá y mamá, otra parte de los medio ambiente y otro lado aminoácidos o sustancias que van a hacer que a nivel hipotalámico hipoficiario pues en un momento dado se pueda llevar a cabo este despertar. Entonces, la leptina, el IGF-1, la insulina son principales potenciadores de quispeptina, por lo tanto, de iniciadores de la pubertad, y la grelina es el principal inhibidor periférico de la pubertad. ¿No? A nivel central, los GABA son los que en un momento dado participan en ese estímulo. La pubertad normal entonces debe de aparecer en las niñas de 8 a 13 años y el primer dato se va a dar por la telarca, que es el botón mamario, y en los niños se va a dar de 9 a 14 años y va a estar manifestado por el incremento en el volumen testicular. Es decir, si el testículo aumenta más de 4 centímetros cúbicos o tiene una longitud de 2.5 centímetros, hablaría que ese paciente tiene pubertad. Entonces, son los dos caracteres sexuales que habitualmente deben de relacionarse en pubertad y vamos a ver algunos otros que también podrían participar. Hablar de pubertad precoz, entonces, nos invita a pensar que la pubertad precoz sería aquella aparición de caracteres sexuales secundarios a una edad cronológica inferior a la habitual. Rebeca, en las mujeres, ¿a qué edad debe de iniciar la pubertad? De los 9 a 13 años.
De los 8 a los 13 años. Ay, sí, Luz, perdón. los niños. De los 9 a los 14 años. De los 9 a los 14. Entonces, cualquier cambio sexual, sea aparición de vello púbico, crecimiento de la glándula mamaria, crecimiento de vello axilar, menstruación antes de los 8 años, eso hablaremos de pubertad precoz. En el caso del varón, y crecimiento del pene, del testículo, de aparición de barba o bigote antes de los 9 años, podría ser una manifestación de pubertad precoz. Otra definición es cuando hay caracteres sexuales más de 2 desviaciones de estándar de acuerdo a la media poblacional de referencia. En este caso, 8 años niñas y menos de 9 años en los niños. La pubertad precoz prácticamente va a cambiar su incidencia a nivel mundial. Hay algunas literaturas donde vamos a encontrar que esta incidencia es mucho más frecuente comparado con otros países. En nuestro país, la incidencia global de pubertad precoz en el mundo es de 1 a 5,000 a 1 a 10,000 niños, y a nivel de relación niña-niño, la niña frecuentemente es la afectada, 10 contra 1. No obstante, puede haber algún varón que pueda estar afectado. En este artículo que nos muestra la incidencia y prevalencia de la pubertad precoz en Corea, en un estudio basado a nivel epidemiológico en la base de datos nacional, nos muestra lo siguiente. Nos muestra 2 grupos, el cual es el grupo de niños y el grupo de niñas, y nos habla por año el número de casos y también la incidencia y el coeficiente o el intervalo de confianza, en el cual prácticamente vean, de 37,890 casos, podemos encontrar que prácticamente niñas había de 260.2 a 265.5. En el caso del varón, se encuentra con un valor de 1,220, que su incidencia es de 7, con un intervalo de confianza de 6.6 a 7.4. ¿Qué quiere decir? Que la pubertad precoz es mucho más frecuente verla en mujeres que en hombres. Vean a lo largo del tiempo cómo la pubertad precoz ha ido incrementando. Recordar que los cuadritos corresponden a los niños y los círculos a las niñas. Entonces vean de forma exponencial cómo la niña es la que frecuentemente se ve afectada en pubertad precoz, y en menor cantidad son los niños. Sí hay niños con pubertad precoz, pero es la menor cantidad. La pubertad precoz, por lo tanto, se puede clasificar de 3 formas. Podemos hablar de una pubertad precoz central o gonadotrofina dependiente, en la cual nos dice que depende de gonadotrofina, se considera una pubertad precoz completa, dependiente de GnRH y también conocida como una pubertad precoz verdadera. Por otro lado, vamos a encontrar pubertades precoces periféricas o gonadotropino independiente, que también se considera incompleta, independiente de GnRH y para algunos autores pseudopubertad. En otros casos encontramos una pubertad precoz mixta o combinada, que comúnmente inicia como una pubertad periférica, y ese estímulo hormonal periférico favorece una pubertad precoz central. La pubertad precoz central o gonadotrofino dependiente, como su nombre lo dice, va a depender directamente del estímulo de la hormona gonadotrofina, Y siempre una característica es que va a acompañarse un desarrollo sexual siempre isosexual, es decir, que corresponde con el género. Los caracteres sexuales secundarios que siguen la secuencia habitual en una pubertad normal las vamos a ver a continuación. Causas de pubertad precoz central. Encontramos causas idiopáticas, alteraciones del sistema nervioso central y asociada a síndromes. Dentro de las causas idiopáticas, comúnmente vemos familias afectadas, y cuando solamente un miembro de la familia está afectado se considera esporádica. Es muy común, por ejemplo, ver que tal vez la niña que trae datos de pubertad precoz porque trae desarrollo mamario antes de los 8 años, su mamá al investigar encuentre que tal vez su abuelita tuvo una menstruación de forma temprana a los 8 o 9 años, que hablaría de un cambio sexual muy rápido o transitorio, y que bueno, evolucionó finalmente a una pubertad precoz.
Existen causas esporádicas o también asociadas a la adopción, donde se ha visto que ese cambio de energía, ese cambio de hábitat puede favorecer pubertad precoz, incluida la alimentación. Malformaciones en el sistema nervioso central, tumores y infecciones pueden ser desencadenantes de pubertad precoz. La hidrocefalia, la amilomeningocele, la amartoma canifaringioma, quistes, meningitis, encefalitis, son causas, pero aquí vamos a ver que los tumores como el amartoma es de los más frecuentes asociados a pubertad precoz en el varón. En contra de la mujer, en donde la causa más frecuente es idiopática. Vamos a ver algunos síndromes, como la neurofibromatosis, que también se pueden relacionar con amartomas a nivel hipotálamo hipofisario, que pueden despertar pubertad precoz de tipo central. La etiología más común en pubertad precoz central en el caso de las niñas, por lo tanto, es idiopática y con menos frecuencia es orgánica. Y en el caso de los niños, cuando hablamos de pubertad precoz central, es más frecuente hablar que son de tipo orgánico y poco frecuente en las causas idiopáticas. La pubertad precoz periférica o barotrofino independiente habla que el incremento de los esteroides sexuales no van a estar asociados a activación prematura del eje hipotálamo hipófisis gónada. Es decir, no dependen del estímulo directamente a nivel central. Pueden aparecer de forma periférica. Los caracteres sexuales secundarios comúnmente pierden su secuencia de aparición habitual y en algunos casos pueden ser contrarios al género del paciente, por lo cual se considera isosexual o heterosexual. Las causas de pubertad precoz periférica son diversas, como tumores directamente en la gónada, McCune-Albright o testotoxicosis, tumores gonadales a nivel del ovario y testículo, encontramos tumores de célula granulosa, de célula teca, células mixtas, o podemos encontrar en algún momento alteraciones en otros órganos que podrían generar datos de enfermedad, etc. Existe la patología suprarrenal como la hiperplasia suprarrenal congénita, los tumores secretores de hormona gonadotrofina coriónica, como es el hepatoblastoma, el pinealoma, el geminoma. La ingestión y exposición a esteroides sexuales estaría en una pubertad precoz de tipo periférica. La pubertad precoz mixta combinada, que es la tercera clasificación, habla de aquella pubertad precoz que inicia como una periférica y que finalmente esto genera una pubertad precoz de tipo central. En esta imagen es un chavito de 5 años que se observa con estas características del paciente. ¿Qué puedes ver, Jonathan, con respecto al paciente en esta imagen en el área genital? Te escucho, voy por agua. Jonathan. Lupita. ¿Qué te llama la atención? Pues podría ser el tamaño de los testículos. Ok. Alex, ¿qué ves? Yo veo la distribución de vello púbico en un Tanner estadio 3. Maricruz, ¿qué ves? Tal vez crecimiento del pene, el crecimiento del vello púbico y también el tamaño de los testículos. Efectivamente. Entonces, vean ustedes, este es un paciente de 5 años en donde tiene con estas características. ¿Es una pubertad normal o una pubertad precoz? Precoz. Precoz, Carla, exacto. ¿Será periférica o central? Alejandra. No, que no te llame Morfeo. Estás haciendo ojitos cuispiretos. Poquito, pero no, estoy pensando.
Luz. ¿Será una pubertad precoz central o periférica? ¿Podría ser una periférica? ¿Por qué? Porque, pues, en la periférica era la que no era, que no llevaba como la secuencia, ¿no? Ok, estoy de acuerdo contigo. Bien, está bien el intento. Perfecto. Vamos a continuar y vamos a ir llegando al punto de determinar qué tiene este paciente. En la evaluación diagnóstica de la pubertad precoz, entonces, es importante saber el antecedente familiar. ¿Qué nos interesa? La menarca de la madre, el estirón puberal del padre. Si la mamá tuvo una menstruación a los, ¿cómo se llama? A los 10 años, a los 9, pues seguramente esa mamá tuvo una pubertad precoz, ¿no? Algunos casos que han habido en las semanas de pubertad precoz han visto que les pregunto eso, ¿no? Si han menstruado antes de los 10 años, etcétera. El estirón puberal del papá, eso es importante porque el papá puede haber tenido un estirón puberal temprano, ¿no? A los 10, 8, etcétera. La talla blanco, ya todos han sacado la talla blanco, los que han rotado conmigo y los ejercicios que hicieron también en el examen bien. Entonces, ¿qué pasó, no? La talla blanco, ¿para qué nos sirve? Para evaluar si llega o no llega, está lejano. Seguramente han visto que muchos pacientes quedan fuera de la talla blanco familiar, ¿cierto? Por otro lado, van a haber factores de riesgo, medicamentos, enfermedades previas que pueden dar pubertad precoz. Por ejemplo, dice que mi plática terminará en 10 minutos. ¿Por qué será? Pues, si es ilimitado. Bueno, si se acaba, nos volvemos a meter. Tiempo y evolución y secuencia puberal es importante, ¿no? Peso, talla, índice de masa corporal. Vamos a ver que comúnmente estos niños tienen mayor peso, mayor talla, mayor índice de masa corporal. De hecho, se ven más altitos. La edad talla, por lo tanto, va a representar un niño más alto. La velocidad de crecimiento comúnmente está acelerada. La proporción corporal comúnmente se mantiene dentro del rango normal. Y es importante que nosotros reconstituyamos la gráfica de crecimiento. Ahora, por otro lado, hay que recordar que pueden haber datos sugestivos de actividad puberal. Y explico. Hay dos fases en la pubertad y una primera fase se llama fase, ¿cómo se llama? Fase adrenal o adrenarca. ¿Y a qué se refiero? La adrenarca es como un modus preparandi para una pubertad gonadal, ¿no? Gonadarquia. Entonces, ¿qué hago de la adrenarquia? En la adrenarquia, comúnmente, las pacientes o los pacientes empiezan a cambiar de aroma corporal. De hecho, muchas de las mamás les dice, es que empezó a oler más fuerte o como huele como a leoncito, ¿no? Ese olor característico, muy fuerte, ya muchos de hecho los acerco a que huelan como la axila de los niños, porque ese es un olor apócrino. Entonces, esa es una manifestación de maduración de la glándula suprarrenal y se llama adrenarca. Muchas veces esta adrenarca puede asociarse con granitos en la carita, espinillas o con acné. A veces esta adrenarca puede ser tan importante que puede favorecer la aparición de vello púbico o vello axilar, ¿sale? Pero habitualmente el primer dato característico de la adrenarca es el olor apócrino. Después de este olor apócrino va a empezarse ahora sí la gonadarca. ¿Qué es la gonadarca? El crecimiento en la gónada que va a favorecer ahora que haya estrógenos o testosterona y va a favorecer en el caso de la mujer desarrollo de la glándula mamaria. Ese es el primer signo. Después va a haber también datos de estrogenización vaginal donde la mujer puede tener un flujo transparente y alino que no huele mal, sí mancha el calzoncito, pero es transparente y eso se debe a porque dado a que las glándulas vaginales y los bacilos de Dorderlein van a incrementar, van a modificar el pH del área vaginal y también van a hacer que se haga un poco más realino el moquito que se produce. Conforme va pasando, vamos a ver que los estrógenos van a favorecer el incremento de la glándula mamaria, va a pigmentar la areola y también puede haber pigmentación de la vulva, es decir, de los labios mayores como de los labios menores. También el tamaño del clítoris puede incrementar, ¿sale? Posteriormente de eso, vamos a ver que hay lo que es pubarca,
vello púbico y finalmente va a tener una menstruación. Para fines prácticos, la secuencia habitual de Tanner en una mujer es primero telarca, después pubarca y después acaba con menarca. Sin embargo, puede haber, ¿no? Antes de eso, una fase que se llama fase adrenal o o la adrenarquia, que podría ser preestímulo para que se dé la gonadarquia. En el caso del varón, vamos a ver que estos cambios de sudoración apócrina pueden ser más importantes, mayor aparición de acné en la carita y se va a caracterizar como esta manifestación de gonadarca posterior, lo que es el aumento del volumen y el tamaño del testículo. Ese es el primer cambio. Cuando un testículo mide más de 2.5 centímetros de longitud o 4 centímetros cúbicos, son datos de pubertad. Eso también se va a ver que haya incremento en la bolsa escrotal y finalmente después incremento en el tamaño del pene. Después va a aparecer lo que es el vello púbico, el vello axilar y puede ser que en algún momento dado, en fases finales, la barba, el bigote. Es muy común que en la pubertad también haya ginecomastia, que es el desarrollo de la glándula mamaria en el varón. Seguramente muchos de ustedes ya palparon glándulas mamarias en los varones, donde ven que esa ginecomastia se puede estar relacionado a la cantidad de hormonas que está produciendo el paciente. Y entonces puede ser una manifestación normal, solamente que cuando es dolorosa o causa mayor problema, podemos darle el tratamiento. Entonces, el cambio, los varones van a tener el primer cambio de pubertad es el incremento del testículo, posteriormente es el vello púbico, junto con el incremento en longitud del pene, y finalmente van a combinar los pacientes con lo que sería la aparición de vello axilar, barba y bigote, y también la primer eyaculación. Ahora, eso es una secuencia habitual. ¿Cuándo es una secuencia no habitual o que nos hace pensar que es una pubertad precoz periférica? Cuando tiene una desorganización en la secuencia de Tanner. Imagínense que la paciente que llega a la consulta llega porque tiene 7 años y tiene llena de vello púbico. O en un momento es una niña que tiene 6 años y que debuta con menstruación, pero cuando la revisamos no tiene ni siquiera telarca o no tiene vello púbico. Entonces, eso sería una manifestación de una pubertad precoz periférica. Ahora, es un varón en donde en el caso del varón vemos presencia del vello púbico, incremento del tamaño del pene, pero no del testículo. ¿Cuál es el primer dato de pubertad en el varón? El volumen del testículo, ¿no? Entonces, si está desorganizado, eso podría ser que sea una pubertad precoz de tipo periférico. ¿Cómo estudiamos una pubertad precoz de forma central? Pues lo que nosotros necesitamos es corroborar que la secreción de dos hormonas muy importantes. No se mide en la GnRH porque la GnRH dura muy poquito en sangre en tiempo de vida, entonces no es posible detectarla. ¿Por qué? Porque se metaboliza muy rápido. Pero ¿quién sí podemos encontrar? Pues entonces buscamos FSH, LH. ¿Cómo van a estar? Ligeramente incrementadas. Ahora, ¿cuál es la hormona final de cada órgano? En el caso del ovario, va a ser el estrógeno o estradiol y también el progestágeno. En el caso del hombre, va a ser la testosterona. ¿Cómo esperamos los estradiol y la testosterona? Que empiecen a estar elevados. Aparte de eso, que nosotros pedimos niveles hormonales, necesitamos una edad ósea de la mano no dominante. Cuando un paciente tiene pubertad precoz, ¿cómo va a estar la edad ósea? Normal, retrasada o acelerada. 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 Exactamente, acelerada. Entonces, si esta pubertad, tenemos un paciente con datos de cambios sexuales, más incremento en las hormonas sexuales y una edad ósea acelerada, agua pasa por mi casa. En algunos casos podemos complementar en algunas mujeres ultrasonidos pélvicos con la finalidad de ver el estímulo hormonal sobre el ovario. Va a haber incremento en el ovario, en el número de folículos. Seguramente el útero va a incrementar lo que es la capita del endometrio. Nos van a describir un endometrio lineal con cierto grosor y también cambios en la relación del cuello uterino y el cérvix. Entonces, para eso nos serviría para complementar en el caso de las mujeres. ¿Sale? Entonces, esos son estudios que habitualmente pedimos. Ahora, en este algoritmo, vean, ¿qué hacemos? Primero vemos que es un paciente con una historia clínica que nos ayude a corroborar que tiene datos clínicos de pubertad precoz.
En este caso, al pedir la edad ósea la encontramos acelerada y vamos a pedir LH, FSH, estradiol si fuera mujer, FSH, LH, testosterona en el caso del hombre. Si estos rangos están en pubertad, estaríamos hablando que es una pubertad precoz central, como se ve aquí en el esquema. En la pubertad precoz central habíamos dicho que existen diferentes causas. Vamos a encontrar causas familiares y si son causas familiares vamos a encontrar que la abuelita, la mamá tuvo las mismas características que la nieta. O podemos encontrar en las causas esporádicas que toda la familia está bien, pero este es el caso índice, es el caso de novo. Entonces, eso es una pubertad precoz esporádica. Comúnmente, aparte que nosotros vemos la clínica y que pedimos ya FSH, LH, estrógenos o testosterona, edad ósea, cuando corroboramos que tiene el paciente pubertad precoz central, nosotros solicitamos una resonancia magnética de cráneo. ¿Por qué solicitamos la resonancia magnética de cráneo? Con fines de descartar que haya alguna lesión, porque existen lesiones en el sistema nervioso que podrían ser desencadenante de pubertad precoz, ¿cierto? Entonces, por eso la pedimos. Habitualmente en la mujer, ¿cuál es la causa más frecuente de pubertad precoz? Celsi. Había mencionado que era idiopática. Exacto. Suri, en el caso del varón, ¿cuál es la causa más frecuente? Orgánica. La causa orgánica. La causa orgánica comúnmente son amartomas. Ahora vean, si nosotros en un momento dado encontramos la causa orgánica, pues entonces vamos a darle tratamiento a la causa orgánica. Si es idiopática, seguramente el tratamiento va a ser, no vamos a poder hacer la secuencia genética o si no lo permite la secuencia genética adelante, pero finalmente